Saludos y bendiciones, amados. El Señor les bendiga y esté con ustedes. Eh, este es un video que era una deuda que tenía con ustedes sobre la respuesta de algunas preguntas. Bueno, en este caso es parcial. La deuda es un pago parcial porque no voy a responder todas las preguntas que me han hecho, pero esta pregunta, que fue la primera que me mandó el hermano Jorge Luis, pues me gustaría compartirla con todos ustedes para que pudieran ser bendecidos en general, todos. Y también me lo pidió el hermano Jorge Luis, que si pudiera yo compartirlo para que todos fueran edificados. Bueno, su pregunta dice, ¿cómo ser un creyente genuino si hay traducciones alteradas de la Biblia? Ejemplo, por señalar alguna, y pone el ejemplo que les puse a ustedes al respecto del concepto de pecado. ¿Se acuerdan? En Primera de Juan 3:4, la traducción en este caso de la Reina Valera, dice diferente respecto de la latinoamericana, que es la versión católica, pero también dice diferente ambas dos respecto de lo que dice la transliteración griega, del griego al español. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a ser un creyente genuino cuando encuentra este tipo de discrepancias en la Biblia y no puede configurar bien su fe? En este sentido, puede no saber lo que es pecado por el simple hecho de que se tradujo mal, ¿verdad? Y bueno, es una pregunta bastante importante. Le mandé una respuesta previa, pero le comenté que iba a añadirle, que iba a hacerla extensiva y que con su permiso pues la iba a compartir con todos. Bueno, voy a compartir una pantalla porque esta respuesta a la pregunta tiene dos partes. Tiene dos partes. Una parte que es lo que nos va a sostener y a soportar en cuestión del conocimiento. Ahí donde está mi mano, aquí está. En cuestión del conocimiento, y por el otro lado, la parte práctica, la parte en la que nosotros vamos a desarrollar esto que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Entonces, tiene dos partes y vamos a empezar con uno, con lo primero, con la experiencia de la palabra, ¿verdad? La experiencia bíblica. Porque si bien es cierto, la palabra tiene muchas variantes, muchas vertientes, muchas inconsistencias incluso o contradicciones en un sentido, yo una cosa puedo decirles: si nosotros en no considerar la gran cantidad de información que hay, que existe acerca de la palabra, de las traducciones, una enorme cantidad de traducciones, hasta la más popular, la más sencilla, la de entendimiento general. Sin embargo, cada una de ellas tiene su sesgo, ¿no? Cada una de ellas tiene su propio objetivo, su propio eh, interés particular hacia cierta doctrina o hacia cierta intencionalidad de enseñanza bíblica de alguna persona o de algunas personas que ya con cierto dolo o con cierta tendencia le aplican cierto enfoque o está dirigida a cierto objetivo. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer de mí un estudiante libre de prejuicios y que pueda estudiar directamente el texto bíblico sin ese tipo de tendencias? Bueno, es difícil, de una vez se los comento, se los digo, porque en donde quiera que nosotros hayamos crecido, tenemos ya cierta estructura, ¿verdad? Cierta base estructural en la que
estamos encasillados ya a ver las cosas de cierta manera. Y eso es un problema. Decíamos, eh, mm, como conocimiento bíblico, porque también es parte de la Biblia, que un vino nuevo no puede ponerse en un odre viejo. Es el mismo ejemplo de que ya no se puede llenar la copa que ya está llena, ¿no? Entonces, aquí el punto es desaprender lo que hemos aprendido como correcto, como cierto, encontrando algo que lo sustituya, lo correcto y lo verdadero. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues mire, yo lo que le sugiero pues es ir lo más atrás posible. Eso siempre es lo que va a llevarnos a más cerca de la verdad. ¿Ah? Más cerca de la verdad. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a establecernos en nosotros un, una forma correcta de ver la Biblia y de ver sus textos bíblicos. ¿Vale? Permítame buscar un versículo. Es Jeremías 6:16, dice, así dijo Adonai, párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso. ¿Qué significa este versículo? Bueno, eh, siempre, pues ya cuando escribió Jeremías, ya había sendas antiguas y debía de preguntarse por ellas para saber cuál sea el buen camino y andad por él. Los caminos son aquellos, en este caso de este versículo, se refiere a los caminos como aquellos lugares por donde nosotros vamos transitando, vamos pasando y encontramos doctrinas o enseñanzas que nos llevan a cierto lugar, ¿verdad? Entonces, el consejo bíblico es que nosotros podamos ir a las sendas antiguas, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, porque no todas las sendas antiguas son correctas o son buenos caminos, pero hay buenos caminos, hay un buen camino en la senda antigua, el buen camino, el único buen camino. Como dijo Yeshua, yo soy el camino, no dijo los caminos, dijo el camino, la verdad y la vida. Entonces, entendemos que hay un solo camino, pero bueno, se encuentran las sendas antiguas. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos trayendo a la mente este verso? Pues que nosotros debemos de entender que la verdad bíblica se encuentra efectiva y verdaderamente en las sendas antiguas, no tanto en las doctrinas actuales o conocidas, sino en las sendas antiguas, ¿sí? Hay doctrinas que nosotros estamos estudiando, llegan a nosotros a través de herencia, depende de la congregación de la iglesia, de la doctrina, de la denominación a la que pertenezcas, ya tiene cierto sesgo sobre la enseñanza bíblica, pero si tú te apegas al texto bíblico y vas al lo más antiguo posible, tú te vas a dar cuenta de ciertas cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí, donde entendemos que la suma de su palabra es la verdad. Y esto quiero que lo tengan en claro. ¿Cómo saber nosotros? El punto es que nosotros desarrollemos una identidad genuina en Adonai. ¿Cómo ser creyentes genuinos de su palabra, de sus mandamientos, de sus instrucciones, de lo que Él desea de nosotros, si nosotros no podemos tener acceso al texto bíblico genuino, al texto bíblico correcto, adecuado, de buena traducción, que pueda transmitirnos lo que es la verdad? Entonces, mire, yo le daría este consejo, el consejo lo dio la palabra de Adonai en Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tomas un verso aislado de todo el demás texto bíblico, te vas a quedar tal vez parcialmente con una verdad a medias o con una idea equivocada de lo que pretende Adonai pedirte o hacer de ti que consideres como un camino correcto, ¿verdad? Necesitamos agotar todo el recurso que Adonai nos dio en su palabra al respecto de los temas para que nosotros podamos tener
un concepto correcto, un concepto claro, un concepto que esté sostenido a la luz de todo el texto bíblico, no solamente de un verso o no solamente de un libro, porque a fin de cuentas un escritor pudo haber escrito un cierto sesgo, con cierto objetivo o con una cierta mira eh, cierto pensamiento, pero otro tomar otra visualización de la misma idea o del mismo tema. Entonces, si nosotros tomamos solo una parte, no estamos completando toda la estructura, toda la enseñanza completa. Entonces, por eso es que este verso, refiriéndose a la Torah, porque Salmo 119 está enfocado completamente a la ley bíblica, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, no tome solamente un verso o unos pocos versos, sino que complete todo lo que tenga que ver con cierto tema para que usted ya pueda tener una idea más concreta y más completa sobre lo que el objetivo de Adonai en su vida está enfocado. ¿Sale? Bueno, la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene? Todo esto, es una primera parte que es el fundamento, lo que le decía. Tiene dos partes. El fundamento para poder llegar a el ejercicio. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a llegar al ejercicio. Espérenme tantito. La palabra de Dios. Romanos 3 del 1 al 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Adonai. Quiero que entiendan esto, que la palabra de Adonai, esta a la que se está refiriendo Romanos 3 del 1 al 3, está enfocándose única y exclusivamente la, al pacto antiguo, ¿sí? Al pacto antiguo. Aquí en la Biblia, nosotros, antes de que saque un prejuicio o un juicio premeditado, déjeme le comento, yo y los que están conmigo aquí, conocemos y entendemos que la Biblia es una en su totalidad, no tiene dos partes, ¿sí? Y en este entendimiento nosotros sabemos que fue inspirada toda y completa, toda la Biblia. ¿Sí? No tiene dos partes, no tiene, no, para nosotros no es antiguo pacto, nuevo pacto, yo lo hablo así como para practicidad porque así la conocimos, pero en realidad la Biblia es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. No debe de haber una hoja intermedia entre Malaquías y Mateo, no debe de haber ninguna división entre los dos pactos, realmente no hay dos pactos, es un solo pacto. No, tal vez si el Eterno nos permite porque esto es muy amplio, muy amplio, hermanos. Si el Eterno nos permite, podemos tal vez en el futuro hablar un poquito acerca de los pactos, como los pactos no son separados, no son independientes. Tenemos muchos pactos, tal vez por practicidad entendemos el pacto, por ejemplo, edémico del Edén o adámico, también le pueden llamar de Adán con Adán. Ahí hubo un pacto con Adán, pero también hubo un pacto con Noé, pero también hubo un pacto con David, pero también hubo un pacto. Entonces, los estamos separando y estamos haciéndolos, como que para entenderlos, pues separadamente, ¿no? Pero realmente es uno solo, y podemos ir a través de cada uno de los pactos y poder ver que uno no abroga al otro. Un pacto llega y se establece sobre otro, como una diapositiva sobre otra. Y vamos poniendo encima y poniendo encima y poniendo encima, de tal manera que son transparencias que al final tú tomas las transparencias, las pones contra luz y tú ves un único pacto completo y absoluto, el que cerró Yeshua en el madero, ¿verdad? Entonces, en este sentido, eh, el texto de Romanos 3, del 1 al 3, se está refiriendo como la palabra de Adonai a lo que estaba escrito hasta primer siglo y lo que estaba ya organizado en libros, obviamente que no tenían todo un solo libro del antiguo pacto, ¿no? En este caso, sino eran rollos que se guardaban en un como,
como armario o como closet, por así llamarle. Estaba al fondo de la sinagoga y ahí tenían los rollos. No todas las sinagogas tenían todos los rollos. Había algunas que tenían cierta parte, otras que tenían otros. Muchas de las sinagogas tenían todos los rollos que estaban concatenados, que estaban organizados de tal manera que representaban el antiguo pacto completo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Bueno, esta parte de la concatenación del grupo que conforma el antiguo pacto, por así llamarlo, estaban confiados a Yehudá, a Judá. Se le confió a Judá para que él lo protegiera y lo resguardara. Y mira, hermano, que hicieron un excelente trabajo, porque si hay una parte de la Biblia que es confiable, es el antiguo pacto, porque se le confió a los judíos, y entonces ellos tuvieron un celo profundo por transmitir la palabra de manera adecuada. Hubo algunos copistas, bueno, hubo muchos, todos los copistas que fueron de Judá tenían un celo vivo por transmitir íntegramente todo el texto bíblico de tal manera que una copia fuera exactamente igual a la anterior que iba a ser desestimada, ¿verdad? Entonces, el copista tomaba el rollo antiguo, bien, bien, bien legible, y lo iba copiando letra por letra al nuevo rollo, o al nuevo papiro, a la nueva piel. Iba copiándolo de tal manera que tuviera el cuidado de no tener ninguna clase de error gramatical o en alguna letra que haya copiado mal, y no se diga del nombre de Dios, porque cuando ellos en un rollo ponían una letra equivocada en el nombre de Dios, todo el rollo completo, no importa que ya fuera a terminar, que ya estuviera en la última palabra del rollo, si ellos se equivocaban en el nombre de Adonai, tenían que desechar ese rollo y ponerlo aparte y guardarlo como no utilizable porque, porque se equivocó en el nombre de Adonai, ¿verdad? Entonces, ese era el celo tan grande que tenía Yehudá, los copistas del texto bíblico en siglos antiguos, de tal manera que podemos confiar con bastante certeza de que el texto bíblico, el antiguo pacto al menos, fue transmitido celosamente de manera correcta hasta nuestros días, ¿verdad? Obviamente que estoy refiriéndome al texto bíblico, a los textos recibidos de, del hebreo, porque el griego es otro cantar. El griego es diferente. Bueno, vamos a cambiarle aquí a la diapositiva, que es lo que les estaba diciendo cuando habla acerca de la escritura, a qué se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere Yeshua cuando dice la escritura? Como dice la escritura. Bueno, no se estaba refiriendo al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no estaba escrito. Estaba hablando Yeshua y está dando fe y legalidad de estas palabras. El apóstol Juan está hablando acerca de lo que consideraban ellos como escritura, pues era el antiguo pacto, no el nuevo. El nuevo todavía no estaba escrito en ese momento para que usted lo considere. Segunda de Timoteo va en el mismo camino. 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Adonai y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y más, ¿verdad? A modo de que el hombre sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en este caso, el texto que dice, toda la escritura es inspirada, se está refiriendo a que el antiguo pacto, lo que ellos ya tenían concatenado en las sinagogas, todo eso era inspirado por Adonai y útil para enseñar, y etcétera, etcétera, ¿verdad? No se está refiriendo a las cartas apostólicas porque en ese momento Pablo estaba escribiéndolas, todavía no estaban
conformadas como un compendio, no estaban unidas, no estaban, sí, recibidas como un texto inspirado, simplemente era una carta que un amigo le escribe a otro. De hecho, el apóstol Pablo, él no había, yo le aseguro que él nunca consideró que sus cartas en un futuro iban a ser consideradas como parte de la Biblia, y realmente estas cartas tienen mucha riqueza espiritual, mucha riqueza eh, doctrinal, mucha riqueza, conocimiento para que nuestro crecimiento sea seguro, ¿sí? Y estoy seguro que todo esto del Nuevo Testamento también fue inspirado por el Espíritu de Adonai, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Sin embargo, hago el comentario que esto todavía no era parte de la escritura en el momento que esto se escribió. De toda la escritura es inspirada por Adonai, pues no, no formaba parte del canon bíblico en ese momento. Todavía estaban en circulación estas cartas, estas misivas, estos, estos escritos todavía estaban circulando entre las congregaciones a las que iban dirigidas, ¿verdad? Principalmente en este caso, dirigido a Timoteo. Esta era una carta particular y personal, no era para una congregación como ahora a veces se consideran, ¿no? Pues que esto se aplica para tal y cual persona, ¿no? Realmente eran muy directivas, muy direccionadas estos textos hacia cierta persona o hacia cierta problemática, ¿verdad? De ahí es en donde nosotros podemos entender cómo es que el apóstol Pablo, por ejemplo, escribió que la mujer tiene prohibido la enseñanza, ¿no? En las congregaciones, que ella aprenda en silencio en las congregaciones. Y tú dices, ay, Pablo, pues qué duro eres con la mujer. Pero el problema es que el grueso de la Iglesia Universal tome estos textos como aplicables a todo lugar y a todo mundo. No, era un problema específico de ciertos lugares de Asia y en donde los pueblos gentiles estaban teniendo problemas con algo que se llama en la actualidad feminismo, ¿sí? No es nuevo, el feminismo no es nuevo, es un movimiento que tiene muchísimos siglos y que nació con una deidad pagana que se llamó Ishtar. Y en primer siglo, esto era un problema en algunas congregaciones porque la mujer no, no era como la esposa de Abraham, ni de Isaac, ni de ninguno de sus patriarcas, sino que ella era como conquistadora. Eran mujeres que les gustaba pisotear al varón, ¿sí? Que les gustaba mandar sobre el varón, enseñorearse del varón, hacerlo parecer como un torpe, como un tonto, como alguien que no tiene este respaldo espiritual, como alguien que no tiene bendición. Y entonces ellas tomaban los púlpitos, tomaban los lugares de enseñanza y empezaban a tomar lugares que le corresponden al hombre por definición, como líderes, como dirigentes, como gentes que guían, ¿verdad? Como hombres que guían. Entonces, estaban mm, desestimando al varón y quitándolo a la fuerza, quitándolo por presión al varón de esos lugares. Entonces es que el apóstol Pablo escribe estas misivas, escribe estas palabras para corregir un error que se estaba provocando en esos lugares, pero no quiere decir que la mujer enseñe en su totalidad en la congregación, ¿no? No es así, no es así. Si Yeshua vino a darle un valor correcto a la mujer, a diferencia de la cultura judía en la que estaba imperando un dominio diferente contra la mujer. Entonces, él viene a darles ese valor necesario para que ellas
puedan tener una vida eh, al nivel espiritual que Yeshua desea, ¿verdad? Sin embargo, había este movimiento demoníaco que tenía que detenerse en ese momento. Entonces, bueno, usted, como usted está viendo, hay ciertos sesgos en la escritura que debemos de tener en cuenta y cuidado. Ahora, Juan 5:39, por ejemplo, dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra escrituras va en ese mismo sentido. No se está refiriendo a el nuevo pacto porque este todavía o no estaba escrito eh, y no formaba parte de, el canon de las escrituras como ellos las conocían. Bueno, así lo vamos a dejar. Eh, Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, la escritura está bajo testimonio de Yeshua. Mira, mira a qué se refiere con la escritura. Lucas 24:44 dice, se me fue un 44 ahí, pero bueno, dice Yeshua, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué no viene incluido aquí los textos del Nuevo Testamento? Pues porque todavía no están escritos, ¿sí? Por eso es que Yeshua está dando testimonio de que todo lo que está escrito da testimonio de Yeshua, de él mismo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí nosotros a la derecha tenemos una imagen que dice Tanakh, que se refiere a el acrónimo de Torah, Neví y Ketubí. Torah representa los 5 primeros libros de la Biblia, que son los 5 libros de Moisés. Los Neví son los profetas y los Ketubí son los escritos. Los Ketubim, dentro de ellos están los salmos y Yeshua estaba haciendo referencia a ellos en el momento en el que dijo este verso de Lucas 22:44. Ahora Mateo 23:35 dice, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta, perdón, Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que se encuentra en Crónicas, a quien matasteis entre el templo y el altar. Bueno, aquí viene desde Génesis hasta Crónicas. Y tú dices, bueno, pues Crónicas no es el último libro del Antiguo Pacto. Bueno, Yeshua está dando fe y legalidad de que el texto de la Torá, de los Nebim, de los Ketubim, son libros que él consideraba como necesarios o como dentro del canon, porque aquí está haciendo referencia desde el primero hasta el último voy a cambiar aquí, de el compendio que ellos en primer siglo tenían de parte de los judíos. Mira, aquí está la Torá, a mano izquierda, desde Génesis a Deuteronomio. Luego tenemos los Neviim o profetas, que considera como profeta a Josué, jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, hasta Malaquías, ¿verdad? Todos estos es el compendio de los profetas. Ahora, de los escritos, aquí está Salmos, como lo decía ahorita, pero el último de los escritos, ¿qué cree? Pues es los libros de crónicas. Por eso es que Yeshua dijo, desde el justo Abel hasta, hasta Berequías, Zacarías, hijo de Berequías, que aparece justamente en el libro de crónicas, es que Yeshua está dando legalidad a todo este compendio de escritura bíblica como algo aceptado por parte de Elohim, como inspirado por él. Entonces, pues por ahí vamos. La pregunta es, ¿confiable la Biblia? ¿Usted qué piensa? Tengo estas 3 consideraciones, que a pesar de no tener copias originales, las que tenemos son bastante fidedignas y podemos estar tranquilos al respecto, porque las contradicciones que se encuentran en la Biblia no son tan críticas que nos dañen el objetivo de la escritura bíblica, que nos dañen las razones escriturales de salvación o el,
la claridad, la claridad del texto bíblico que considera el rescate de salvación para nosotros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso está completo, todo lo que tiene que ver con eso tiene suficiente luz. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos estar confiados que son bastante fidedignas para poder estar ahí tranquilos, ¿verdad? Ahora, en el caso de las copias griegas, como lo decía hace rato, de las copias griegas del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, sufrieron alteraciones debido a descuidos o influencias de doctrinas de la iglesia imperante en ese momento, que en este caso era Roma. Roma tomó posesión de todos estos textos bíblicos a partir del siglo cuarto, tercero, cuarto, con Constantino y los sucesivos, valga la expresión, sucesores que tuvo este hombre, ¿verdad? Entonces empezaron a dominar, empezaron a quitar textos de los judíos, empezaron a eh, destruir textos sagrados, pero también empezaron a guardar y a cuidar los romanos estos textos. Y entonces aquí es en donde se empieza a hacer un desastre con el texto bíblico, porque lo latinizaron, porque lo escribieron en griego primero, luego fue latinizado y con cada traducción se perdían detalles importantes en eh, en el, en la tradición judía, y entonces se empezó a romanizar toda esta influencia de los romanos, empezó a permear en el texto bíblico, y ahora nosotros en las traducciones que tenemos nos encontramos con realmente muchos textos romanizados que justifican doctrinas que realmente no debieran de estar entre nosotros, ¿sí? Por eso es que debemos nosotros de ir lo más atrás posible y sobre todas las cosas tener el juicio para poder eh, evaluar los textos griegos bajo la luz de los textos hebreos y no al revés, porque nos encanta hacerlo al revés. Juzgamos los textos hebreos a la luz del texto griego, del texto bíblico del Nuevo Testamento, y no es así. Debe de ser al contrario, ¿sí? Que el texto bíblico del Brit Hadashah, del nuevo pacto o del pacto renovado, eh, esté sostenido por la luz y por la fuerza del antiguo pacto, ¿sí? Que fue lo que Yeshua confirmó como escritura inspirada por Elohim. ¿Sale? Bueno, y esto es una realidad, que hubo descuidos en las traducciones y las transliteraciones del texto griego, pero también hubo influencias de doctrinas de esa iglesia, ¿verdad? Para poder justificar cierto dogma cierta teología. Ajá. Porque ahora tenemos teologías a modo, teologías hechas a modo para justificar un montón de desviaciones que la iglesia ha sufrido y ha tenido. Una de las cosas que orilló o que forzó Roma en su momento fue que ellos odiaron a los judíos todo el tiempo, siempre odiaban a los judíos. Entonces, toda vez que venía de parte de los judíos un, una enseñanza, ellos la rechazaban absolutamente, por lo cual, en este caso, por ejemplo, las fiestas bíblicas, ninguna heredó la iglesia romana o romanizada, porque odiaban a los judíos, haciéndolos culpables de que llevaron a Yeshua al madero. Y decían, no queremos tener nada que ver con los judíos, si ellos celebran la Pascua tal día, nosotros vamos a celebrarla tal día. Y empezaron a modificar un montón de cosas, incluyendo el Shabbat, incluyendo el Shabbat, el día del Señor. Dijeron, si ellos se reúnen en Shabbat, nosotros lo vamos a hacer en el día del sol, el día del domingo. Y
para la perpetuidad. Y entonces se cambió el día del Señor y sobre esto, sobre estas decisiones, se generaron o se establecieron un montonal de teologías a modo para poder justificar las decisiones que se estaban tomando. Se desestimó toda relación con los judíos, aun a pesar de que el texto bíblico es un texto para hebreos, para la idiosincrasia hebrea, para la cultura hebrea, de la cultura hebrea, para todos los demás, ¿sí? Ahora nosotros podemos notar en ciertos lugares bíblicos que realmente están representando un dogma griego o romano, no judío o no hebreo. Entonces, es un problema porque la Biblia se enfoca en esto, ¿sí? Se enfoca en el conocimiento hebreo, no el conocimiento romano, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado en nuestro estudio, en nuestra interpretación bíblica, para tener claramente qué es lo que Adonai quiere decirnos con ciertos textos, con ciertas parábolas, con ciertas enseñanzas que salen realmente de la tradición hebrea. Y bueno, las traducciones a otros idiomas están influenciadas por doctrinas y contienen errores de traducción. Así es. Esto es real y es evidente, incluyendo el nombre de nuestro Adonai, ¿verdad? Jehová es una mala traducción del nombre de Adonai, una malísima traducción, ¿sí? Para que tenga ese dato por ahí y podamos entender que la fonetización de ese nombre sí ofende a nuestro Dios incluso, ¿verdad? Ya después, en otra enseñanza, tal vez lo veamos con cuidado para que no tengamos tantísima información y podamos tener tal vez una disonancia cognitiva muy dura, muy fuerte, que nos impida entender. Pero bueno, al respecto de las cartas apostólicas, lo que yo le sugiero es que usted las considere como una carta. ¿Mm? Como una carta. Cuando usted escribe una carta, o no sé si escribió en alguna ocasión alguna carta, yo le escribí a mi esposa cuando éramos novios, le escribía cartas y se las enviaba por correo, todavía había esta práctica, la llevaba, la depositaba allí en Correos de México y ya pues ellos se la llevaban. Bueno, ella no leía solamente la parte intermedia o la parte final de la carta y decía, este, eh, un pequeño mensaje y desestimaba el resto, ¿no? Ella tenía que leerla de inicio a final para poder comprender todo el mensaje que yo quería transmitirle. Así es como se deben de leer las cartas, no por versículos aislados, es más, ni por capítulos aislados, se tiene que leer la carta entera, la carta completa, para que usted pueda tener el entendimiento absoluto de lo que quiso decir, en este caso, Rab Shaul, o el apóstol Pedro, o el apóstol Juan, en el caso de Santiago, por ejemplo, y cada uno de los que escribieron cartas, bueno, considérelas como eso. Por lo tanto, se tienen que estudiar en su totalidad, ¿verdad? Bueno, y para pasar al siguiente punto, quiero que entendamos algo, y es algo importante, que cuando nosotros hablamos de credibilidad bíblica, usted puede tener un altero de libros de cualquier índole, cualquier origen, y vamos a catalogarlos respecto de la credibilidad como de la parte de abajo de esta diapositiva. Puede tener credibilidad del 1%, 5, 10, 20, 25, el porcentaje que usted quiera. Puede compararlos y puede ir brincando en credibilidades porcentuales, pero, pero cuando nosotros hablamos de la credibilidad bíblica, la diferencia porcentual realmente es muy baja, realmente es muy pequeña, ¿sí? En la cuestión de los errores bíblicos, en la cuestión de las traducciones, en la cuestión de este tipo de cosas, nosotros nos estamos moviendo en una altura realmente arriba.
en realidad hay una diferencia abismal entre cualquier otro libro y la Biblia, para que tengamos en el entendido de que cuando nosotros hablamos de credibilidad, estamos en este rango, en este rango. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos confiar que la Biblia es suficientemente factible, verdaderamente apegada a la realidad, a la verdad. Sin embargo, sí requerimos de ir por el escudriñarla para que nosotros conozcamos esta pérdida de fidelidad a lo largo del tiempo y tener cuidado en el manejo de estos datos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, déjeme le comento algo, realmente el problema es la interpretación de esos textos, ¿sí? Vi hace poquito ah, era pues sí, un PDF que se llamaba Los 22,000 errores de la Reina Valera, ¿no? Entonces yo dije, hay ahí un número bastante grande y pues me llamó la atención, lo bajé, lo estudié y pues resulta que realmente no era tan crítico, el número era bastante elevado porque consideraba como error la traducción del nombre o de los nombres, del nombre de Yeshua por Jesús y el nombre de Yod Hei Vav Hei, que es el nombre de Adonai, por Jehová. Entonces, pues ¿cuántas veces no se repite el nombre, no? Muchísimas. Entonces, estaba incluido cada vez que se ponía el nombre equivocado, estaba incluido una vez, dos veces, tres veces. Entonces, por eso había 22,000 veces, porque es el de las palabras más prolíficas en las traducciones bíblicas, ¿verdad? Entonces, pero realmente el número es reducido, el número de discrepancias o de errores de traducción, de errores en cuestión del texto, sí es relativamente reducido. eh, el problema no es necesariamente ese, el problema es el corazón del hombre que escudriña mal o que interpreta mal, que disocia, en este caso, la primera parte del libro con la segunda parte del libro, así como lo dividen, que realmente es uno solo, recuerden, este, y lo disocian. Entonces, cuando no tienes la referencia del pasado respecto del nuevo pacto, en este caso, vamos a tener más probabilidades de hacer doctrinas a modo o doctrinas salidas o sacadas de la realidad o de la verdad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el problema radica más bien en la interpretación que nosotros como seres humanos le damos a la Biblia. Mire, hay un texto bíblico en Bereshit, en Génesis, que habla acerca de esto. Dice que está si mal no recuerdo, está una genealogía, la primera genealogía que aparece en Génesis, y después dice, y con, y con Set, si mal no recuerdo, con Set, bueno, con cierto nombre, no me acuerdo qué, Enos, y con Enos se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Le ponen la traducción es invocar, la traducción de la Reina Valera es invocar, y con Enos se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Pero cuando usted lo busca en el hebreo, pues resulta que la traducción realmente no es invocó, sino es profanó. Y con Enos se comenzó o se inició a profanar el nombre de Adonai. Es una diferencia bastante considerable el invocar y el profanar. Estará de acuerdo conmigo. Entonces, cuando esto es así, tú te pones a pensar, ¿qué es lo que pasó que empezaron a profanar el nombre de Adonai? Pues que el hombre empezó a meter mano en las cosas sagradas. Ese fue el problema. Ajá. Toda vez que viene una revelación divina, una revelación de su palabra, una revelación al ser humano, bueno, ese ser humano tiene esa manifestación de parte del Señor, pero cuando el ser humano empieza a meter mano en esa revelación, es tratar de transmitirla y empezar a ponerle
y a quitarle y a arreglarle aquí, arreglarle allá, es cuando viene el desastre, ¿sí? Por eso es que dice que se comenzó a profanar el nombre de Adonai porque el hombre empezó a meter mano en las cosas sagradas. Ese fue el problema. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Él llega a Atenas y se encuentra con un montón, ahí en el Areópago, se encuentra con un montón de esculturas y un montón de imágenes de dioses de diferentes paganos, todos, de diferentes naturalezas, orígenes, y entonces empieza a verlos y empieza a decir, es, estos dioses, pues paganos, pero había una escultura vacía, un lugar así como que una base para una imagen, pero estaba vacía y decía al Dios no conocido, porque tenían de todo, era como una colección, solamente que daban la oportunidad de que si no conocieran algún Dios, pues para que no se ofendiera, ahí está su lugar, solamente que estaba vacío, no había forma ni figura. Entonces, de ahí se agarró el apóstol Pablo y dijo, de aquí soy, y empezó a predicar eh, sobre ese Dios no conocido, ¿no? Y entonces, cuando empieza a hacerlo, está adaptando esta revelación que él tiene, está adaptándolo con sabiduría humana para hacer una predicación. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Cuántos se convirtieron ese día? Cero. No se convirtió absolutamente nadie. Y entonces después, en su predicación dice, bueno, ahora voy a predicar al Dios en el que yo creo, al Elohim en el que yo confío, pero sin absolutamente ningún conocimiento humano, ¿sí? Y entonces cambia su forma de predicación. ¿Por qué? Porque cada vez que el ser humano mete la mano o influye en la forma, o el modo, el método de Adonai para poder transmitir su verdad, regamos el tepache. Esa es la realidad. Y pues bueno, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo tratamos con la parte del griego? Esto es, diría, a manera de concesión, diría el apóstol Pablo, para que usted lo considere. Esto es así como yo lo hago. No quiere decir con esto que todo mundo tiene que hacerlo así. No, cada quien es libre de tomar sus propias decisiones y con respecto a lo que el espíritu de santidad lo lleva a considerar en este sentido. Pero bueno, yo le voy a dar este entendimiento y ya usted, en este caso usted, ya hará sus propias consideraciones. Bueno, porque lo que estábamos diciendo, que esta es la parte que es más crítica, ¿sí? No quiero decir con esto que todo el antiguo pacto no tiene ninguna clase de error, no, por supuesto, tiene alguna clase de error, pero no son tan críticos como el Brida Hadashah, porque el Brida Hadashah, en este caso, el nuevo pacto, como lo estamos llamando, es categórico en el sentido de que se toma como la base sólida de la fe bíblica, de la fe cristiana, de la fe de Yeshua. Entonces tiene un peso preponderante en este sentido. Entonces debemos de saber cómo tomarlo para tener mucho cuidado en esta consideración. ¿Sale? Bueno, hablando de lo fidedigno del texto, del documento, lo fidedigno del documento, que el documento nos llega a nosotros ya traducido en nuestras Biblias. ¿Cuál es el peso de confiabilidad que yo le entrego al Brida Hadashah sabiendo que viene traducido del griego y muy probablemente el griego fue hecho por Roma para transmitir cierto dogma o cierta teología? Entonces, la confiabilidad yo la considero así. Y no, obviamente, y lo vuelvo a reiterar, no quiere decir que usted lo considere también así. Esto es algo personal, algo particular, pero yo se lo voy a enseñar para que usted lo considere. ¿Sale? Lo más
fidedigno del nuevo pacto, para mi entendimiento, en mi opinión, serían las 4 versiones del Evangelio, ¿ah? Porque contienen las palabras directas de Yeshua. Ahí está la palabra directa de Yeshua, que es lo que él está diciendo, ¿sí? Por ejemplo, nos encontramos en las cartas apostólicas que contradicen en cierta manera, de alguna manera, en el entendimiento griego, contradicen de alguna manera a Yeshua. ¿A quién haremos caso? Tú pones en la balanza, está Yeshua por un lado, pero está Pablo, por ejemplo, en el otro lado. ¿A quién tú haces caso? ¿A Yeshua o a Pablo? Pues a Yeshua, porque él es la autoridad suprema sobre la tierra, no Pablo. Si tú pones sobre Yeshua a Pablo, lo que estás haciendo es una teología a modo, de tal manera que ni debieran de llamarnos cristianos, debieran de llamarnos paulinos, porque estamos poniendo la enseñanza de Pablo por encima de la enseñanza de Yeshua. ¿Y qué es lo que vino Yeshua a enseñar? Torah. Eso es lo que vino a enseñar. Torah en el ejercicio, en la práctica. Eso es lo que vino a enseñar. Entonces, toman de repente a Pablo como justificando lo que él dijo fuera de contexto, que es peor, y lo están estableciendo como el dogma de fe sobre todas las congregaciones. Y esto es equivocado, amado. Esto es equivocado, porque ¿quién tiene más peso fidedigno o de confiabilidad en el texto bíblico? Son las 4 versiones del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas 4 versiones están muy por encima de cualquier otra carta o libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Bueno, después, ¿qué pongo en confiabilidad después? Bueno, pues yo pondría Hechos, por registrar sucesos históricos sin relativas influencias doctrinales necesarias, ¿sí? Registra hechos históricos y de ahí eso es lo que nos va a dar este libro de la iglesia primitiva, de la congregación primitiva, qué es lo que estaban ellos desarrollando y alcanzando a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que es en Yeshua. Y bueno, el siguiente libro que yo pondría como fidedigno confiable, pues es Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un libro profético. Lo que está plasmando en él el apóstol Juan, pues es lo que vio en la visión que él tuvo en la isla de Patmos. No está dando él ningún sesgo interpretativo, porque todo lo que vio estaba bien jalado los pelos. Quizá en el primer siglo él no hubiera podido entender ni comprender qué es lo que estaba viendo, ¿verdad? Tal vez no comprendía realmente, pero lo plasmó como él lo vio, como él lo entendió, ahí está. Entonces no tiene sesgos interpretativos, salvo los interpretados por los mismos ángeles de la visión que le decían a Juan: pues esto significa tal cosa, o que el candelabro, de los 7 brazos, significa la iglesia de Adonai, ¿verdad? Que hay 7 candelabros, las 7 congregaciones de Asia representan esos 7 candelabros, y le estuvo haciendo la interpretación, pero no él, sino el ángel. Entonces, todo lo que plasma en el libro de Apocalipsis es bastante confiable. Yo lo pondría allí, o tal vez incluso sobre Hechos. Pero bueno, ahí está. Luego, yo pondría en cuestión de confiabilidad, pues las cartas generales. Aquí nosotros tenemos las cartas generales, que son todas estas que están acá en Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Esas son las cartas generales. Bueno, estas, ¿por qué son más confiables que las cartas paulinas? Yo les voy a decir: porque fueron escritas por los discípulos que vivieron con Yeshua y aprendieron directamente de su enseñanza. Ajá. No es lo mismo en el caso del apóstol Pablo, que fue, como él lo menciona, siendo perseguidor de la iglesia, fue tomado por Yeshua como un abortivo, pero él no vivió con Yeshua. Ajá. Él no vivió lo que vivieron sus discípulos. Él no vio con sus ojos lo que vieron sus discípulos. Él no vio lo que los discípulos estaban ellos
aprendiendo directamente de las enseñanzas y de las explicaciones que su rabino les estaba haciendo a cada uno de ellos. ¿Ah? Entonces, las cartas del apóstol Pablo pasan a último término en esta confiabilidad interpretativa de lo que es el texto bíblico. Y bueno, dejamos las cartas paulinas al final por el cuidado que les debemos tener, porque según Pedro, Pablo es difícil de entender y fácil de torcer por los indoctos e inconstantes que tuercen sus enseñanzas y, y es para su propia perdición. Eso es lo que dice. Entonces, debemos de tener cuidado por esa razón. Y no es que Pablo sea el que tenga menos credibilidad en ese sentido, ¿no? Pablo es doctrinalmente es muy elevado, demasiado elevado, y en ocasiones dice cosas que pueden tomarse o a la ligera o muy a pecho también en el sentido de una dirección o de una guía o de una enseñanza que pueden ser sacadas de contexto, tomadas mal, equivocadamente, y hacer de esto una doctrina completamente equivocada, de cosas que él realmente no quería transmitir o no quería decir. Por eso es que ustedes conocen, saben cuánto tiempo nosotros tenemos de distancia. Si Pedro estaba diciendo que es difícil de entender, incluyendo para Pedro, estas cartas eran difíciles de entender. Imagínense nosotros que estamos a 2000 años de distancia. ¿Cuántos indoctos e inconstantes hay entre nosotros que podemos hacer un papalote de la palabra porque no entendemos realmente el objetivo, el propósito, la meta, la idea que Pablo realmente estaba tratando de transmitir en sus cartas? De hecho, si él supiera todas las cosas que han torcido sus enseñanzas en la actualidad, le aseguro que él hubiera sido más certero en aclarar cosas que él compartió para evitar cualquier error, cualquier malentendido que ahora proliferan por todos lados en nuestras congregaciones. Por eso es que le digo que esta forma de tratar con esta parte de griego me resulta a mí práctica y más ideal, porque así no pongo en problemática la transmisión del mensaje de manera clara y contundente y fiel a las enseñanzas del resto de la Biblia, porque desestimamos la primera parte de la escritura, que es la más importante, que es a través de ella, que es como el tamiz, que es como el colador por el que nosotros debemos de pasar toda enseñanza que llegue a nosotros para que nosotros podamos tener el texto bíblico desnudo como Adonai deseó que nos llegara, y nosotros tenemos ya un problema en nuestra actualidad, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, amados, debemos nosotros de saber qué es lo que podemos hacer hoy en la actualidad, teniendo ya esta situación con el texto bíblico, ¿verdad? Acompáñeme a Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? ¿Cómo es que Pablo tenía esta autoridad para poder hablar de textos bíblicos? Porque los, las referencias que usa Pablo realmente usa referencias de el antiguo pacto. Todas las referencias que él hace acerca de la escritura las hace del antiguo pacto, porque él fue de los más doctos que había entre los discípulos. De la mayoría de los discípulos que fueron tomados por Yeshua venían del vulgo,
venían de lugares donde no habían sido preparados espiritualmente en una escuela o en una universidad especial para enseñar la Torá, pero no así Pablo. Pablo sí venía de la escuela de Gilel, a los pies, creció a los pies de Gamaliel, y él era de esa escuela. Entonces, imagine usted que él fue entrenado por, este maestro, y él tenía un dominio, un control del texto bíblico del antiguo pacto, pero asombroso, súper asombroso. Era tan celoso, dice, en cuanto a mi celo fariseo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Él da testimonio de sí mismo y dice, tengo más de qué gloriarme más que cualquiera, ¿no? Porque estaban aquí mis compañeros de estudio, pero yo los sobrepasaba a todos ellos, ¿verdad? Entonces, imagínense el celo que él tenía. Bueno, a través de esto es que él fue tomado por Yeshua, y todas estas cosas fueron recicladas, aun cuando el apóstol Pablo dice, todo esto tengo por basura, este, del conocimiento que tenía. Ahora que estoy en Yeshua, pues mi entendimiento cambia, ¿no? Sin embargo, todo esto lo utilizó para poder ser él un apóstol poderoso para ser utilizado para llegar a las naciones de la tierra, ¿verdad? A todo el gentil al que fue enviado. Entonces, ¿cómo es que él podía hacer esto? Pues por el Espíritu de verdad, porque él no estuvo con Yeshua. Realmente no estuvo con Yeshua. El Espíritu de verdad es el que lo guiaba a toda verdad, y no hablaba por cuenta propia, sino que hablaba lo que oyaba, lo que oía, perdón, de Adonai, y le hacía saber las cosas que habían de venir. Bueno, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen. Entonces, este es un consejo que dice, que da la palabra Yeshua mismo sobre la escritura, y ya sabemos a qué se refería con escritura. Escudriñemos. No solamente leas y leas, porque hay programas de lectura bíblica de un año, por ejemplo, y tú lees cada día cierta cantidad, y para que al año tú completes la lectura bíblica. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la lectura en sí no es mala, la lectura, pero tampoco te deja el crecimiento espiritual que te dejaría el escudriñar. Escudriñar es diferente, ¿sí? Una gota de sangre tú puedes tenerla, te lastimas, te cortas, puedes verla con tus propios ojos, y ya te la limpias y ya se acabó. Pero si esa gota tú tomas de ahí y pones en un microscopio, eso es escudriñar, es ver qué es lo que hay dentro. Es que ahí los linfocitos, eh, las, ¿cómo se llaman? Los glóbulos blancos, los rojos, la estructura celular, cómo es que se mueve, cómo es que está viva, y eso es escudriñar. Entonces, en el caso de la Biblia, esto también lo debemos de hacer uso del recurso que Adonai nos da para que nosotros podamos hacer este tipo de cosas. Bueno, escudriñen, porque hay textos bíblicos alterados de los cuales ignoramos por no escudriñar la Biblia. Ajá. Y podría dar alguna lista de estos textos bíblicos alterados, pero no es el caso. El caso es que usted llegue a su propio entendimiento, a desarrollar su propia relación con Adonai, que es lo que Adonai es, lo que desea y es lo que quiere, ¿verdad? Lo necesitamos. Necesitamos esa relación genuina con Adonai. Y en un sentido van a la par, van unidos, van juntos. Recuerde, el Naseh Ben Ishma, haremos y escucharemos. En este sentido, van de la mano. Ok, estoy aprendiendo, pero estoy ejecutando. Estoy entendiendo y estoy haciendo. Voy
voy haciendo y voy llevando a la práctica, voy entendiendo y llevando a la práctica. Entonces, en este sentido, esto es lo que nos va a dar a nosotros un desarrollo sano en, en esta relación genuina del creyente, ¿sale? Deuteronomio 4:2, mire lo que dice, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo les ordeno. Aquí se me pasó esta palabra, no la arreglé, Jehová. Usualmente la cambio por Adonai porque es más correcta, ¿sí? Ya luego, si usted gusta, le explico qué significa esta palabra, esta traducción, para que entienda por qué es que le digo lo que le digo. Bueno, no añadan a la palabra. Hay textos bíblicos que vienen añadidos, que vienen modificados, que vienen alterados, pues entonces nuestro trabajo es ir a los caminos antiguos para saber qué exactamente es lo que querían decir. Aún ellos, aún el texto griego, depende de dónde lo tomes, puede traer una cosa o no traerla. Entonces, cuando usted escudriña, usted empieza a ver qué cosas sí que son correctas, qué cosas no, y empieza a hacer sus correcciones en el mismo texto bíblico. Yo uso la Reina Valera 1960, esa es la que yo uso, pero mire, está llena de textos, llena de correcciones, llena de, esta palabra es mejor que se traduzca de tal manera y ahí está escrito. Entonces voy corrigiéndola conforme la voy estudiando. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de hacer como buenos creyentes genuinos de Adonai, porque vamos corrigiendo nuestro camino para Él, ¿verdad? Y bueno, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, el el creyente genuino va a tener la certeza, la seguridad a través del Espíritu que da testimonio de lo que es correcto. Yo no sé cómo se ha sentido en las clases que hemos tenido, hermano. Yo no sé cómo se ha sentido, pero si usted tiene el Espíritu de Adonai, que yo estoy seguro que sí, Él es el que da testimonio. Yo sé que hay algunos, hubo algunos que tuvieron un choque cultural o un choque eh, que le llamamos disonancia cognitiva, porque ya teníamos, no sé, yo en mi caso tengo 42 años y nací en una doctrina cristiana, entonces yo ya venía con cierto dogma durante pues, 40 años, por lo menos 39 años, y entonces chocar con algunas doctrinas que ahora conozco fue para mí un choque lógico, un choque que me provocó una disonancia cognitiva de, no, 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 espérame, es que esto no puede ser, y entonces, el, el que yo hubiera tenido que desaprender y volver a aprender, para mí esto fue muy duro, para mí esto fue muy difícil, porque yo fui maestro de escuela dominical, y llegó el punto en el que yo dije, bueno, entonces, ¿ahora qué enseño? Porque esto que estoy enseñando no es correcto, ¿ahora qué enseño? Y tuve que tomarme un tiempo para poder digerir todo lo que esta disonancia cognitiva fue para mí, ¿verdad? Pero tenía que hacerlo, tenía que pasar a través de eso porque esto es lo que nos ayuda a crecer, a ponernos en una fe correcta, en un entendimiento correcto, para que nosotros podamos ser ahora sí luz a las naciones de manera correcta, no como hemos aprendido por generaciones, que hemos heredado por generaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, entramos en este texto que me refería a mi hermano, Jorge Luis, me decía, por ejemplo, este texto de Primera de Juan 3:4, en donde dice, el que peca demuestra ser rebelde, porque todo pecado es rebeldía. Bueno, aquí en este verso, en esta versión, está separado realmente de lo que significa el concepto de pecado. Aquí no tenemos el concepto de pecado, aquí está ambiguo absolutamente, porque el pecado es rebeldía, dice este verso. Pecado es rebeldía. Ay, bueno, que cuando yo sea rebelde,
aquel que me dice que haga tal o cual cosa y yo sea rebelde, pues entonces estoy pecando. Eso es el pecado, según este verso. Pero si nosotros nos vamos al logos kalogos, en este caso, usualmente logos kalogos va a traer la versión griega que nos va a ayudar a entender qué es lo que significa ese verso, ¿verdad? Habrá contadas excepciones que el griego esté tergiversado, contadas, ¿sí? Y no son críticas que ponga en juicio tu promesa de salvación. Así que no te preocupes por eso. Ajá. Preocúpate por el, el camino, el camino de fe que Adonai te está pidiendo, ¿sí? En este caso, este verso se corrige fácilmente viniendo a logos calogos y ver la transliteración directa. Mira, aquí nosotros tenemos el texto de la versión latinoamericana, pero abajo tenemos la transliteración de el logos calogos y dice, todo él haciendo el pecado, también la violación de la ley está haciendo, y el pecado está haciendo la violación de la ley. Si nosotros vamos por la transliteración, vamos a entender a qué se refiere, ¿sí? Que dice que todo el que esté haciendo pecado también está quebrantando la ley, y la palabra que utiliza aquí es el Strong 458, anomía, ¿sí? Anomía, que se repite aquí al final del versículo y es anomía. Nomos significa ley y la palabra a, la letra a, perdón, antes de la palabra significa que no posee, que no tiene, o que carece, o que quebranta, o que viola, ¿sí? Por lo cual, cuando se dice anomía, es a una persona que no tiene ley, que no vive por la ley, o que quebranta la ley, o que viola la ley, ¿sí? Bien sencillito. Aquí corregimos este verso. Puede ir a su Biblia, rayarle ahí o corregirlo bien y decir, es más, la Reina Valera lo traduce bien. El que peca, el que está haciendo pecado, transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Ese es el concepto. Cuando nosotros ya corregimos el concepto, en este caso el verso, ya tenemos para nosotros un entendimiento correcto del verso y podemos aplicarlo a nuestra vida. Ok, si el quebrantamiento de la ley es pecado, pues entonces yo debo de saber lo que es la ley, lo que es la Torah, lo que es la instrucción del Padre para no andar en pecado. Tan fácil como eso. Y no estoy refiriéndome al antiguo pacto. Estoy haciendo referencia a un verso de primera de Juan 3:4. Es nuevo pacto, no, pacto renovado, lo briga Hadashah. Es Juan hablando. Está diciendo, cualquiera que está cometiendo pecado está infringiendo la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Eso es lo que está diciendo. Entonces hay que conocerla. ¿Por qué la desestimamos? ¿Por qué decimos que ya está abolida o abrogada o desestimada? No, no, hay que conocerla para que podamos agradar al Eterno, porque si no, nunca vamos a poder agradarle, ¿verdad? En este sentido, déjeme le explico algo. Entonces, ¿para qué vino Yeshua? Se está preguntando. Entonces, ¿para qué vino Yeshua? Mire, le voy a decir para qué vino Yeshua. Para hacer un borrón y cuenta nueva. Yo no sé si en los lugares en donde usted vive tiene este tipo de programas en el municipio donde vive. Si, por ejemplo, usted dejó de pagar el agua o el predial, por ejemplo, tiene años sin pagarlo. O los impuestos del carro. Tiene un carro ahí parado, sin placas, tiene 10 años que no paga, o el predial 10 años que no paga, o el agua y le están llegando requerimientos porque tiene meses que no paga o años que no paga, y de repente por un programa municipal que se llama Borrón y Cuenta Nueva, puede usted empezar de cero. Dices, ay, de aquí soy. Porque si ya llevo 10 años sin pagar, imagínense cuánto debe el carro o cuánto debe de predial, ¿verdad? Entonces, el borrón y cuenta nueva significa, ven y paga lo del año
se te va a quitar las multas, los recargos, se te va a quitar los años anteriores, no vas a pagar ya nada de los años anteriores. A partir de este año, borrón y cuenta nueva. Tú empiezas desde cero, tu récord de pago, y ya no se te cobra lo anterior. Es eso exactamente lo que hizo Yeshua. Es exactamente ese ejemplo lo que representa lo que hizo Yeshua por nosotros. Era imposible que nosotros pudiéramos volver al pacto que quebrantamos y que quebrantaron nuestros padres y que quebrantaron desde antaño todos los pueblos de la tierra, incluyendo Israel. No era posible que a través de nuestros méritos pudiéramos retornar o regresar al pacto antiguo, que fue quebrado por nuestras acciones, por lo cual nosotros estábamos confinados a la muerte. Era nuestro pago, la muerte, porque era imposible que nosotros pudiéramos pagar deuda tan grande. Por lo cual Yeshua vino, la palabra de Adonai hecha carne, vino y tomó nuestro lugar para pagar el precio tan alto que nosotros debíamos nuestra vida entera. Ajá. Y paga para resetear esa deuda que teníamos. Y ahora sí, nosotros, borrón y cuenta nueva, y volvemos al inicio desde cero. Pero ahora con la ayuda del Espíritu de Santidad en nosotros y a Yeshua como el abogado intermediario entre Dios y nosotros, para que si hubiéramos pecado por que somos humanos, porque hay carnita, porque nos tropezamos sin querer por hierro, podamos ir al abogado, a Yeshua, y pedir oportuno socorro para el perdón de ese pecado circunstancial o de tropiezo. No así los que andan en el ejercicio del pecado, esos no tienen perdón ya, si no se arrepienten y cambian de vida. Porque si siguen en lo mismo y en lo mismo, en lo mismo, imagínate todo el tiempo querer crucificar a Yeshua todo el tiempo porque sigo en el mismo pecado todo el tiempo, pecado de muerte. Olvídate, no hay perdón, ya no hay perdón, dice Hebreos capítulo 10. Ajá. Entonces, en ese sentido, hermano, bueno, para eso vino Yeshua. Bendito el Padre que Él entregó esta salida. Y pues bueno, ahora sí, la parte espiritual. Ya nosotros entendimos, ¿verdad? Que crecen de la mano. Y aquí en Romanos 10:17 tenemos cuál es primero. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted piensa que no tiene una fe genuina, si no es un creyente genuino, probablemente es que le falte realmente escuchar la palabra de Adonai, ¿sí? Porque escuchando y haciendo, nosotros es cómo vamos a hacer crecer nuestra fe, vamos a hacerla desarrollar nuestra fe, ¿verdad? Como decía Yeshua a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ajá. Y Hebreos 11:6 viene por el mismo corte, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, amado. ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿Cómo es ser un creyente genuino? Aquel que tiene emuna, que tiene fe en el texto bíblico, en la enseñanza bíblica y lo pone en práctica. Recuerde que la fe realmente se traduce no en la palabra creer, sino la palabra fidelidad. Si usted es fiel al texto bíblico, fiel al mandamiento, fiel a lo que Adonai le está pidiendo, hermano, usted está del otro lado. Está ejerciendo esa fe, ¿sí? Está siendo fiel. Ajá. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Yo no sé cuál es su experiencia con Adonai. Mire, si usted deja todo el conocimiento acá, de nada va a servir. ¿Qué es lo que yo le aconsejo, hermano?
¿Qué es lo que yo le aconsejo? Que usted desarrolle su relación con Adonai a como dé lugar. Desarrolle su relación con Adonai. Yo le voy a contar eh, una experiencia que yo he tenido, una o unas experiencias que yo he tenido. ¿Cómo sé que Adonai existe? ¿Cómo sé que Él está allí, que Él me escucha? ¿Cómo sé que este texto bíblico no es escrito de hombres, compendiado de siglos y que ahora nos lo venden a nosotros como la palabra de Adonai? ¿Cómo sé yo que genuinamente es la palabra de Adonai? ¿Cómo lo sé? Mire, a través de mi relación con Adonai, porque yo sé, yo entiendo que el Espíritu de Santidad está en mí y se manifiesta con toda fe sobre lo que yo estudio, sobre lo que yo leo en la Biblia, sobre lo que yo encuentro en mi escudriñar bíblico. Yo lo encuentro allí. Yo decía en algún momento, ok, si la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios, genuinamente es la palabra de Dios, debe de ser tan profunda como eterna es Dios. Ajá. Debe de tener en sus profundidades cosas tan grandes, tan maravillosas, que yo no, yo no podré alcanzar a entender en toda una vida de estudio. Me van a faltar vidas para poder entender la profundidad bíblica de lo que está, que está contenido allí. Es lo que yo decía, ¿sí? Y mi oración, yo siempre fui buscador de la verdad, siempre. Y mi oración era, Señor, yo quiero conocerte profundamente. Eso era lo que yo oraba todos los días en las mañanas, todos los días yo oraba y yo le decía, Señor, yo quiero conocerte profundamente, yo quiero conocerte profundamente, yo quiero conocerte profundamente. Y entonces vino una revelación. Y entonces me sacó Adonai de toda la doctrina, toda la teología que yo venía manejando, que yo venía entendiendo y comprendiendo, y me sacó de allí. Y me dijo, vas a empezar de cero. Vas a empezar nuevamente de cero. Vas a empezar ahora por el principio, porque ¿qué es lo que nos enseñaban? Empezar por Romanos o por Mateo. Entonces, lee la Biblia desde Romanos o desde Mateo, es lo que nos decían. Y entonces el Espíritu de Santidad me dice, vas a empezar por el principio. Vas a empezar por Génesis. Entonces decía, pero ¿por Génesis? Por Génesis. Y entonces, cuando uno empieza desde el principio, empiezas a entender el final. Empiezas a entender lo que está escrito al final. Y tú dices, "Ah, con razón, era por eso". Pero esto nos costó mucho dolor, nos costó un camino de sufrimiento, nos costó dificultades, hermano, nos costó dificultades porque sabe que cuando usted levanta la mano y dice, ¿sabe qué? El texto bíblico dice que el nombre de Jesús realmente es Yeshua. Van a lloverle bibliazos, van a lloverle circunstancias difíciles, ¿sí? Yo nunca tuve problemas en el nombre de Jesús, nunca. Aunque algunos de los hermanos, por ejemplo, en Chiapas, tienen persecución por el nombre de Jesús y en otros lugares, por el nombre de Jesús. Pero en mi caso nunca fue así. Yo nunca tuve persecución por el nombre de Jesús. Pero ¿cómo dice la Biblia que en el nombre de Jesús nos iban a perseguir y nos iban a maltratar y nos iban a aceptar? Cuando utilizo el nombre de Yeshua es cuando viene persecución, ¿no? Cuando ahora sí viene persecución. Y entonces yo digo, ah, chispa, se cumple el evangelio, se cumple la palabra, porque ahora yo estoy viviendo lo que tal vez Yeshua en su momento nos dijo que iba a suceder. Pero ahora que estamos regresando a las primeras cosas, a las cosas, a los caminos antiguos, ahora es cuando nosotros verdaderamente tenemos este conflicto, ¿no? Este conflicto. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado conmigo para que yo entienda que esto es genuino y verdadero? Ok, yo dudaba, yo en mi juventud yo dudaba, yo decía, bueno, pues que es algo que yo no veo, es algo que yo no siento, es algo que tal vez no es real. ¿Cómo voy a saber yo que Dios existe si yo no lo veo?
si Él no se manifiesta a mí? Y entonces fue que en los momentos de más crisis, de más tensión, de más dolor, era en esos momentos en los que yo aprovechaba para pedir al Señor pruebas. No digo que lo haga, no digo que desconfíe, solo digo que si usted tiene dudas, asegúrese. Adonai nunca dijo que no lo probáramos, dijo, no tentar a Adonai, no lo tientes. Sabiendo quién es Él, no lo tientes. Pero Él dijo, en el caso de las ofrendas o los diezmos de los levitas, dijo, probadme en esto, dijo el Señor, si no derramaré bendiciones hasta que sobreabunde sobre sus hogares, que ustedes regresen lo robado, que ustedes me regresen lo que no han dado, yo les derramaré bendiciones, pruébenme en esto. Entonces, está dando la oportunidad de probar a Adonai, de probarlo, ¿sí? Pues eso lo realicé yo en alguna ocasión. Yo tenía mis dudas, yo decía, llegué un día a mi casa, se los voy a contar, llegué a mi casa yo muy dañado, muy lastimado, con mucho dolor en mi corazón, y yo me derribé a un lado de mi cama, ¿no? Y yo le decía a Adonai, Adonai, bueno, en ese tiempo era Dios, yo le decía a Dios, le decía, Dios, si tú eres real, manifiéstate. Yo quiero que estés aquí, Jesús, yo quiero que estés aquí conmigo, le decía. Yo en mi dolor, en mi corazón, yo quiero que estés aquí conmigo. Si eres real, si tú me amas, ven y consuélame. Ven y pon tu brazo sobre mí. Ven y abrázame. O ven, yo quiero llorar sobre ti. Ven y estaba duro y dale. Y le estaba pidiendo, llorando, llorando y llorando. Y de repente, hermano, ¿qué cree que pasó? Estaba en la penumbra, era de noche, estaba yo tumbado a un lado de mi cama, estaba en la oscuridad total y de repente se prende el foco solo sin que yo lo hubiera prendido, sin que yo hubiera ido y accionado el switch, pero no se prendió completo, no se prendió pleno, se prendió como una velita, como una velita. Y yo volteé, yo vi el foco prendido como una velita y sentí calor en mi corazón. Sentí esa paz que solamente Adonai puede dar. Sentí ese, ese abrazo del Eterno. Sentí eh, su, su consuelo y ese foco se mantuvo prendido como una velita hasta que yo empecé a alabarlo. Hasta que yo me tranquilicé en ese momento en el que estaba yo de esa situación de crisis en la que estaba. Yo me tranquilicé, yo empecé a agradecerle a Dios, empecé a adorarlo, empecé a hablar con él, a orar. Y ya cuando estaba yo tranquilo, después de un buen rato que estuvo así, el foquito así, se apagó, se apagó. Y nunca más, ni antes ni después de eso, volvió el foco a prenderse o a apagarse. Nunca más. Ajá. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarte con esto? Que Adonai está y que Adonai desea manifestarse en tu vida, solamente es que tú creas que le hay. Solamente es que tú desees desarrollar esa emuná, esa fe que tú deseas tener en él. Esa realidad, llevarlo a esa realidad. Y no fue la única vez que yo pedí pruebas a Adonai, no fue la única vez. Mi vida ha sido una consecución de testimonios que Adonai ha puesto sobre mí. Por eso es que yo hago lo que hago, amado. Por eso es que a mí me encanta enseñar de la Biblia. Por eso es que yo la estudio y la escudriño. Por eso es que yo doy testimonio a los demás, porque yo tengo una fe viva y verdadera. Yo tengo una fe genuina que quiero que los demás entiendan, aprendan, comprendan, vivan, ¿verdad? Una ocasión, a mí me mandaron, yo trabajo en el Seguro Social, a mí me mandaron a Churumuco, un pueblito
como a 4 horas de aquí de Uruapan, y y yo me iba a las 4 de la mañana para allá, y ahí yo toda la semana vivía ahí en la unidad médica, yo solo. Estaba solamente el médico, pero el médico estaba adentro, yo estaba en casa de máquinas, ahí yo vivía, y yo leía, yo consumía muchísimo texto bíblico, yo leía muchísimo y tenía mi relación con Adonai muy cercana, muy cercana en ese tiempo, y yo le decía al Señor, bueno, hoy Señor, yo quiero que tú me toques, yo quiero sentir tu mano sobre mí. Y ahí estaba yo necio con el Señor, necio, necio. Yo quiero que tú me toques, yo quiero sentir tu mano así abrazándome por aquí, por el cuello, abrazándome como compañero, como amigo. Yo quiero sentir tu mano, yo quiero sentir tu mano. Ya estaba, yo duro y dale, orando. Y iba y hacía mis cosas, regaba las plantas, arreglaba el jardín. Y yo quiero que tú me toques, Señor. Yo quiero que tú venga tu mano poderosa sobre mí. Yo quiero, cuando de repente, amado, como a la mitad de la mañana, como a eso de las 11 de la mañana, quizá un poquito más hacia mediodía, de repente siento que alguien pone así su mano como si alguien te tocara, como si alguien, un amigo tuyo, alguien pusiera así su mano sobre tu cuello, su mano sobre tu cuello. Y ¡pum! Sentí como si me pusieran muchísimo peso encima, y me fui boca abajo, me fui de rodillas en el pasto, y puse mis manos frente a mí, y empecé a adorarlo, porque yo sabía quién era, yo sabía quién era hasta el que estaba poniendo su mano sobre mí, esta carga que yo sentía en mis hombros en ese momento, yo sabía que era él, que yo se lo estaba pidiendo, y él se manifestó, y entonces me llevó a adorarlo, me llevó a derramar mi corazón a él. Entonces, imagínese este cuadro, esta relación que estaba yo desarrollando con él. No fue lo único que yo he vivido con él, yo he vivido muchísimas cosas en las que él de manera sobrenatural ha estado conmigo y se ha manifestado conmigo. Hermano, yo deseo, yo quiero que cada uno de ustedes, que cada uno pueda desarrollar este tipo de relación con Adonai, este tipo de relación, porque es una relación viva y verdadera, ¿sí? Tal vez no puedas tener tú el texto completo, bíblico completo. Tal vez los hermanos de China no lo tienen. Tienen tal vez fragmentos bíblicos, pero es suficiente, hermano, para que ellos puedan tener una relación viva y verdadera con Adonai. Me doy a entender, no necesitas el texto bíblico completo. ¿Ah? Para que tú tengas una relación viva y verdadera con Adonai, necesitas ser constante, necesitas la constancia con Él, tu relación, tu oración con Él, tus pláticas con Él, tu relación. Eso es lo que te va a dar a ti la cercanía. El Ruach, el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, es lo que te va a dar a ti el entendimiento, el conocimiento, la ciencia, para que puedas bajarlo al corazón, para que puedas ponerlo en práctica, para que puedas ser lo que Él quiere que tú seas en tu fe. ¿Me doy a entender, hermano? Y bueno, aquí le vamos a dejar con la respuesta yo espero que haya quedado claro todo esto que preguntó mi hermano para todos. Y si hay despertó alguna duda extra, pues háganmela saber en el WhatsApp, y vamos a darle continuidad a las respuestas de estas preguntas, ¿sale? Adonai les bendiga, amados, y les prospere más. Y les dejo, porque vamos a lo demás, ¿sale? Adonai les bendiga. Shalom, shalom.